Hay hombres que parecen más grandes que su propia época. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Durante casi 2 décadas, su nombre fue sinónimo de poder, de conquista, de una voluntad capaz de doblar el destino de los pueblos. Pero toda historia de grandeza lleva escondida en su interior la semilla de su propio final. Este es el relato de cómo el hombre que dominó Europa fue finalmente derrotado, no una, sino 2 veces, por los mismos errores que nacen de creer que uno es invencible. Para entender Waterloo hay que entender a Napoleón, no al mito, sino al hombre. En 1815 tenía 45 años, una edad en la que muchos generales ya escribían sus memorias. Él, en cambio, estaba preparando su regreso. Su exilio en la isla de Elba había durado menos de un año. Era demasiado pequeña para un hombre de su ambición, demasiado tranquila para alguien acostumbrado al estruendo del cañón. El 1 de marzo de 1815 desembarcó en el sur de Francia con apenas 1 millar de soldados. Lo que ocurrió a continuación fue uno de los momentos más extraordinarios de la historia militar. En lugar de resistencia, encontró aclamación. Los regimientos enviados a detenerle se pasaron a su bando uno tras otro. El rey Luis XVIII abandonó París sin oponer combate. En 18 días, Napoleón había recuperado su trono sin disparar un solo tiro. Europa lo observó con una mezcla de asombro y terror. Las grandes potencias reunidas en Viena para reordenar el continente después de su primera caída no dudaron. En cuestión de días, declararon a Napoleón enemigo de la paz y comenzaron a movilizar ejércitos desde todos los rincones del continente. No era solo una amenaza militar lo que debían combatir. Era la idea misma de que un solo hombre podía desafiar el orden establecido y salir victorioso. Napoleón lo sabía, y sabía también que el tiempo jugaba en su contra. La estrategia de Napoleón en la primavera de 1815 era en su esencia simple. Tenía que actuar antes de que los ejércitos aliados se uniesen. Si esperaba, se enfrentaría a una fuerza combinada que lo aplastaría por puro peso numérico. Si atacaba cuanto antes, podría destruir a cada enemigo por separado. Los aliados disponían de cientos de miles de hombres, pero estaban dispersos. Los prusianos, bajo el mando del veterano mariscal Blücher, se concentraban en Bélgica. Los británicos, holandeses y tropas de los principados alemanes respondían al duque de Wellington, posicionados también en territorio belga. Más al este, los austríacos y los rusos avanzaban con lentitud. Napoleón reunió aproximadamente 125.000 hombres, su ejército del norte, una fuerza bien entrenada y motivada, pero inferior en número al conjunto de sus enemigos. La única manera de ganar era la velocidad. El plan era penetrar entre los dos ejércitos más cercanos, los de Wellington y Blücher, derrotarlos de forma consecutiva y negociar desde una posición de fuerza antes de que austríacos y rusos llegasen al frente. Era un plan brillante. También era el último. El 16 de junio de 1815, 2 días antes de Waterloo, Napoleón consiguió lo que buscaba: enfrentar a los prusianos antes de que pudiesen unirse a Wellington. En los campos alrededor de la localidad de Ligny, el choque fue brutal. Blücher, con 84.000 hombres, se enfrentó al grueso del ejército francés en una batalla de desgaste que duró toda la tarde. Napoleón dirigió personalmente el ataque decisivo al caer la noche, rompiendo el centro prusiano con la Guardia Imperial. Fue una victoria clara. Blücher, que había cargado personalmente a caballo en plena batalla, cayó aplastado bajo su montura cuando ésta fue abatida. Durante horas se le dio por muerto o capturado. Pero los prusianos no fueron destruidos. Se retiraron en orden, no hacia el este, que habría sido lo lógico, sino hacia el norte, manteniéndose en contacto con Wellington. Ese detalle, aparentemente menor, cambiaría la historia. Mientras tanto, el mariscal Ney había sido enviado a cortar la encrucijada de Quatre Bras para impedir que Wellington acudiese en auxilio de los prusianos. Ney vaciló, llegó tarde y la oportunidad se perdió.
Wellington pudo retirar sus fuerzas hacia una cresta que ya conocía y que había señalado tiempo atrás como una posición defensiva formidable. Se llamaba Mont Saint-Jean. Los historiadores la recordarían por el nombre del pueblo cercano, Waterloo. La noche del 17 de junio cayó sobre Bélgica con una tormenta de verano de proporciones bíblicas. La lluvia convirtió los campos en barro, anegó los caminos y empapó a soldados de ambos bandos que trataban de descansar como podían. Wellington estableció su cuartel en una pequeña posada del pueblo de Waterloo. Aquella noche escribió despachos con una calma que sus colaboradores encontraban casi sobrehumana. Sabía que la batalla del día siguiente podría ser la más importante de su vida. También sabía que dependía en buena medida de algo que estaba fuera de su control, que los prusianos llegasen a tiempo. Napoleón, por su parte, durmió pocas horas. Los partes de los últimos días indicaban que los prusianos habían sido dispersados y tardarían en reorganizarse. Era una suposición que resultaría fatal. Por la mañana el suelo seguía encharcado. Los oficiales de artillería de Napoleón le advirtieron que mover los cañones por el barro era extraordinariamente difícil. El ataque, previsto para primera hora, se retrasó. Napoleón decidió esperar a que el terreno secase algo. Fueron horas cruciales, horas que Blücher usó para reorganizar a sus hombres y comenzar la marcha hacia el norte. La posición elegida por Wellington era un ejemplo de genio defensivo. Su línea se extendía a lo largo de la cresta de Mont Saint-Jean, con el grueso de su infantería situada en el reverso de la elevación, invisible desde las posiciones francesas e inaccesible para la artillería enemiga. En los flancos, dos puntos fuertes clave. A la derecha, la hacienda de Hougoumont, un conjunto de edificios de granja rodeados de jardines amurallados, ocupados por una guarnición de guardias británicos y holandeses. A la izquierda, la granja de la Haie-Sainte, en pleno centro de la línea, un bastión pequeño, pero de un valor estratégico inmenso. Napoleón desplegó a sus 72.000 hombres frente a la cresta con la confianza de quien ha ganado decenas de batallas. A las 11:30 de la mañana del 18 de junio, ordenó el inicio del ataque. Lo que nadie en el campo francés sabía, o quiso admitir, es que a menos de 20 kilómetros de allí, el ejército prusiano estaba ya en marcha. El primer movimiento francés fue un ataque al flanco derecho aliado sobre Hougoumont. La intención original era crear una distracción, obligar a Wellington a debilitar su centro moviendo reservas hacia la derecha y preparar así el golpe principal. Lo que nadie esperaba es que Hougoumont se convirtiera en una batalla dentro de la batalla. La guarnición defensora, mucho más pequeña que el ejército atacante, resistió con una tenacidad extraordinaria. En un momento crítico, un grupo de soldados franceses logró forzar la entrada al complejo por una puerta lateral. Parecía el fin. Pero un oficial británico de enorme estatura, el teniente coronel James MacDonnell, consiguió reunir a varios hombres y empujar la puerta de vuelta, cerrándola bajo el fuego del enemigo. Durante horas, la hacienda ardió. Los tejados se derrumbaron, los muertos se acumulaban en los patios. Y sin embargo, la guarnición no cedió. Wellington diría más tarde que el resultado de la batalla dependió del cierre de aquella puerta. Puede parecer una exageración, no lo es. Porque para mantener el asedio a Hougoumont, los franceses desviaron una división y luego otra, recursos que nunca llegaron al centro, donde habrían podido marcar la diferencia. A media tarde, Napoleón ordenó el ataque principal. D'Erlon, con casi 17.000 hombres organizados en 4 grandes divisiones, avanzó hacia la cresta. Era una masa compacta, imponente, que hacía temblar el suelo. Pero Wellington había previsto exactamente ese movimiento. Su infantería, que había permanecido tumbada en el reverso de la cresta para protegerse de la artillería, se incorporó en el momento preciso y disparó a bocajarro contra las columnas francesas. El choque fue devastador. Y cuando la infantería francesa comenzó a vacilar, Wellington lanzó su caballería. Los dragones escoceses y la brigada de Household cargaron con una ferocidad arrasadora, destrozando las columnas de D'Erlon
y llegando hasta las propias baterías de artillería francesas. La victoria parecía al alcance de la mano. Pero entonces la caballería británica, enardecida, fue demasiado lejos. Los jinetes persiguieron al enemigo más de lo prudente, perdiendo la formación y alejándose demasiado de sus líneas. La caballería francesa contraatacó y los desmanteló. Regresaron con altísimas bajas. Era el tipo de error que ambos bandos cometían aquella tarde, un reflejo de cuánto dependía el resultado de decisiones tomadas en segundos, con la adrenalina a tope y la información siempre incompleta. A media tarde, el mariscal Ney tomó una de las decisiones más controvertidas de toda la batalla. Al observar un movimiento en la cresta aliada, que en realidad era la evacuación de heridos y la retirada de alguna unidad dañada, Ney interpretó que Wellington estaba comenzando a retirarse. Sin esperar órdenes, sin coordinación con la infantería, lanzó una masa de caballería de élite hacia la cresta. Eran entre 9.000 y 10.000 jinetes. Una de las cargas de caballería más grandes de la historia. Wellington reaccionó con una frialdad admirable. Ordenó a su infantería formar cuadros, la formación clásica para repeler la caballería, soldados en bloques compactos, con bayonetas apuntando hacia afuera en todas las direcciones, como un erizo humano. Los jinetes franceses rodearon esos cuadros una y otra vez. No podían romperlos. Los caballos no cargan contra una barrera de acero si hay alternativa. La artillería aliada, temporalmente abandonada entre carga y carga, causó estragos entre los jinetes cuando estos se retiraban. Ney pidió refuerzos de infantería. Napoleón se los negó. Era demasiado pronto para comprometer la reserva. Las cargas continuaron durante casi 2 horas. Al final, la caballería francesa estaba destrozada, y la infantería de Wellington, aunque exhausta y mermada, seguía en pie. A las 6 de la tarde, los franceses lograron su único éxito territorial significativo del día. Capturaron la Haie-Sainte, la granja en el centro de la línea aliada. La guarnición alemana que la defendía se había quedado sin munición. Habían pedido reabastecimiento durante horas. La petición nunca llegó a tiempo. Cuando los franceses rompieron la puerta principal, los defensores lucharon con bayonetas y con las manos. Los que pudieron, huyeron. El resto murió. Con la Haie-Sainte en su poder, Ney colocó artillería a pocos centenares de metros del centro aliado y comenzó un bombardeo a corta distancia demoledor. Las unidades de Wellington sufrían bajas terribles. El centro de la línea, privado de su bastión, empezó a ceder. En ese momento, Ney envió de nuevo un mensaje urgente a Napoleón: «Enviadme infantería o lo perderemos todo». Napoleón vaciló. Era el instante, tal vez el único en toda la batalla, en que una decisión diferente podría haber cambiado el resultado. Pero la Guardia Imperial, su reserva más preciada, no se movió todavía. Era tarde. Y de camino llegaban los prusianos. Blücher había prometido a Wellington que llegaría, y llegó. A partir de las 4 de la tarde, las primeras unidades prusianas comenzaron a aparecer en el flanco derecho de Napoleón. Al principio eran pocas, contenidas sin demasiada dificultad por tropas francesas enviadas a cubrir ese sector. Pero cada hora que pasaba, traía más soldados de azul. Napoleón se vio obligado a tomar tropas de su reserva y del ataque principal para contener la marea prusiana. Cada batallón destinado al flanco derecho era un batallón que no golpeaba a Wellington. Era exactamente la situación que Wellington había necesitado que se produjera. No estaba ganando la batalla, estaba resistiéndola. Resistiendo el tiempo suficiente para que los prusianos llegasen en fuerza y cambiaran la ecuación. A las 7 de la tarde, las tropas prusianas eran ya decenas de miles. El ejército de Napoleón comenzaba a sentir la presión en 2 frentes. El tiempo se agotaba. Napoleón tomó su decisión final poco antes del anochecer. Lanzaría a la Guardia Imperial, la élite de la élite, los hombres que nunca habían sido derrotados en campo abierto, contra el centro debilitado de Wellington. Un golpe final, directo, que rompiese la línea aliada
antes de que los prusianos pudiesen intervenir de manera decisiva. Era la última apuesta de un hombre que se había quedado sin cartas. La guardia avanzó en columnas, con la disciplina y el aplomo que les había hecho legendarios. Los soldados aliados que los vieron venir sintieron un escalofrío. Estos eran los hombres que habían paseado por media Europa venciendo a todo ejército que se les había puesto delante. Pero Wellington también había preparado la respuesta. La brigada de Maitland estaba tumbada en el suelo, oculta detrás de la cresta, esperando. Cuando la guardia llegó a la cima, Wellington dio la orden. Los británicos se levantaron, tomaron posición y descargaron una andanada de fusilería a quemarropa. La guardia vaciló. Siguió avanzando. Recibió otra descarga y otra. Los oficiales caían. Las filas se comprimían. Y entonces, desde el flanco, la brigada de infantería ligera de Colborne apareció y disparó sobre los flancos expuestos de las columnas. La Guardia Imperial se detuvo, algo que casi nunca había ocurrido, y luego se retiró. Hay momentos en una batalla en que todo cambia en segundos. Cuando la Guardia Imperial comenzó a retroceder, la noticia se extendió por el ejército francés con la velocidad del viento. La Guardia retrocede. Nadie lo había visto antes. Era imposible. Era el fin. Lo que hasta ese momento había sido un ejército disciplinado que combatía con determinación, se convirtió en minutos en una masa en desbandada. Los soldados tiraron los fusiles, los oficiales perdieron el control de sus unidades. El pánico se extendió como una enfermedad. Wellington, subido a su caballo Copenhagen en lo alto de la cresta, comprendió que el momento había llegado. Alzó su sombrero y lo balanceó hacia las líneas francesas. Era la señal para el avance general. El ejército aliado y los prusianos presionaron desde todos los flancos. Lo que había sido una batalla se convirtió en una persecución. Napoleón, rodeado por los últimos batallones de la Guardia que aún conservaban la compostura, fue arrastrado por la marea de hombres que huían. Al caer la noche del 18 de junio de 1815, el ejército del norte de Napoleón Bonaparte había dejado de existir como fuerza combatiente. Las bajas de Waterloo son difíciles de calcular con exactitud, pero su magnitud es innegable. El ejército francés perdió alrededor de 41.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. El ejército aliado de Wellington sufrió aproximadamente 17.000 bajas, los prusianos otros 7.000. En total, más de 65.000 hombres muertos o heridos en un solo día de combate, en un campo de batalla que no superaba los 4 kilómetros de anchura. Las granjas de Hougomont y la Haye-Sainte eran cementerios. Los campos estaban sembrados de muertos y moribundos. Aquella noche, los que buscaban heridos entre los caídos escuchaban gemidos en todas las lenguas de Europa. Wellington, al conocer el recuento de bajas, dijo que la única cosa más triste que una batalla perdida era una batalla ganada. No era una frase retórica. Napoleón llegó a París 4 días después de la derrota. Encontró un gobierno que ya no le apoyaba, una capital que no estaba dispuesta a resistir y un ejército que ya no existía para defenderle. El 22 de junio de 1815, abdicó por segunda vez. Esta vez no habría isla cercana ni regreso posible. Los aliados lo exiliaron a Santa Helena, una roca perdida en el Atlántico Sur a más de 1.800 kilómetros de la costa africana. Allí pasaría los últimos 6 años de su vida, enfermo, vigilado, escribiendo sus memorias y construyendo el mito del gran hombre traicionado por la fortuna. Murió en 1821 con 51 años. La batalla de Waterloo no fue solo el final de Napoleón, fue el inicio de una nueva manera de concebir Europa. El Congreso de Viena, cuyas deliberaciones habían sido interrumpidas por el regreso de Napoleón, completó su trabajo. Las fronteras del continente fueron redibujadas. La monarquía borbónica fue restaurada en Francia, y las grandes potencias firmaron una serie de acuerdos destinados a evitar que ningún estado volviese a dominar el continente mediante la fuerza. El resultado fue el llamado Concierto de Europa, un sistema de equilibrio y diplomacia que, con todas sus limitaciones e injusticias,
mantuvo al continente alejado de una guerra general durante casi un siglo. Wellington vivió para ver cómo aquel sistema funcionaba. Llegó a primer ministro de Gran Bretaña. Blücher se retiró como héroe nacional. Y Napoleón fue transformándose, con el paso de los años, de enemigo en leyenda. ¿Por qué perdió Napoleón en Waterloo? Los historiadores llevan 2 siglos debatiendo la respuesta. Algunos culpan al barro que retrasó el ataque. Otros señalan la vacilación de Ney en las cargas de caballería o su error al interpretar el movimiento aliado. Otros apuntan a la salud deteriorada de Napoleón, que no fue aquel día el comandante rápido y preciso que había sido en su mejor momento. Pero quizás la explicación más profunda es otra. Napoleón perdió porque subestimó 2 cosas: la capacidad de resistencia de Wellington y la velocidad de recuperación de Blücher. Ambos enemigos hicieron exactamente lo que se suponía que no debían hacer. Wellington aguantó más tiempo del que parecía posible. Blücher llegó antes de lo que nadie esperaba. Y Napoleón, acostumbrado a que sus planes funcionasen, no tuvo plan B. La grandeza tiene ese defecto. Los hombres que han ganado demasiadas veces a veces olvidan que la derrota siempre es posible. Que en la guerra, como en la vida, la arrogancia es la grieta por la que se filtra el desastre. 2 siglos después, Waterloo sigue siendo una de las batallas más estudiadas de la historia, no solo por su dramatismo o su importancia política, sino porque en ella se concentran, como en pocos momentos históricos, todos los elementos que hacen que la guerra sea a la vez fascinante y aterradora: el genio y el error humano, la valentía y el miedo, el peso de las decisiones tomadas en segundos que cambian el mundo para siempre. Napoleón Bonaparte, con todos sus defectos y con toda su grandeza, fue el último de los conquistadores que creyeron poder moldear el destino de los pueblos por pura voluntad. Waterloo le demostró que no se puede. Que hay algo más grande que un solo hombre, que Europa al final no pertenece a ningún emperador.